Se abre esta sesión solemne de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación. La Academia reconoce y agradece la presencia del honorable juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, señor Colón Pérez. Proceda a la señora secretaria con el orden del día. La orden del día consiste en la instalación de la honorable Anabel Rodríguez como académica numeraria, recepción y contestación del discurso de instalación. Oportunamente, el Pleno de Numerarios de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación eligió a la honorable Anabel Rodríguez a formar parte del grupo y hoy procedemos con su instalación formal. Los antecedentes profesionales del honorable Anabel Rodríguez son los siguientes. La honorable Anabel Rodríguez ha desempeñado funciones como abogada de diferentes facetas de su profesión, en la práctica privada, el servicio público y la docencia. Su trayectoria profesional es un ejemplo de la contribución destacada de la mujer puertorriqueña en el ejercicio de la abogacía. Luego de obtener el grado Juris Doctor Magna Cum Laude de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, prestó servicios desde el 1986 al 92 en la Oficina del Procurador General de Puerto Rico como Procuradora Auxiliar, Subprocuradora General y Procuradora General, la segunda mujer nombrada a dicho cargo. Después de varios años en el ejercicio de la práctica privada como abogada, fue nombrada en el 2001 Secretaria de Justicia de Puerto Rico, la primera mujer en ser confirmada en tal posición. En el 2004 fue nombrada jueza asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la tercera mujer en formar parte de ese cuerpo. Presidió allí la Junta de Admisión de la Abogacía del 2004 al 2005. Desempeñó funciones como jueza asociada hasta el año 2020, cuando tuvo que retirarse en virtud de la cláusula constitucional que limita la edad para ejercer dichas funciones. Debo aquí señalar que ella es un vivo ejemplo de la productividad y energías de una jueza pasado ese término constitucional. Las opiniones mayoritarias de la jueza Rodríguez comprenden diversos aspectos, entre estos derechos de imagen, jurisdicción interestatal, derecho hipotecario, derecho civil, procedimiento criminal. Sus opiniones disidentes, variadas y contundentes. Su labor judicial ha sido descrita como consistente en los criterios, rigurosidad en la investigación, resguardo de los postulados constitucionales, fogosidad ante la injusticia. Conforme surge de sus publicaciones y presentaciones, la historia, la literatura, el discrimen y la administración judicial son temas de su interés. La honorable Anabel Rodríguez ejerce desde el 2011 al presente labores docentes como profesora adjunta de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en cursos sobre historia del derecho puertorriqueño, derecho y literatura, derecho constitucional comparado y desde el 2020 en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en cursos sobre derecho de familia. Dicta además conferencias de educación jurídica continua en diversas materias, entre ellas ética, el Código Civil, jurisprudencia. Libre de sus funciones judiciales, aunque activa en la docencia, puede dedicarle más tiempo ahora a la literatura y a poner en práctica su reconocido don de destacada chef. Contamos también con su valiosa aportación a nuestra academia. Damos la más cordial bienvenida a la distinguida académica, honorable Anabel Rodríguez. Muchas gracias, señora secretaria. Ruego a los presentes ponerse de pie para proceder con la imposición de la medalla número 27 a la académica Anabel Rodríguez.
gracias. Tiene la palabra la numeraria Rodríguez Rodríguez para la lectura de su discurso de instalación. Muy buenas tardes a todas y a todos. Señor presidente y señoras y señores académicos numerarios, me uno al saludo que dio el señor presidente respecto a las personas que nos acompañan en el día de hoy. Lo único que modificaría de lo que dijo la amiga Ley es que ahora soy aprendiz de panadera. Bueno, añadido al cuerpo de académicos y académicas numerarias de la Academia Puertorriqueña de Legislación y Jurisprudencia y a su señor presidente, el amigo Antonio García Padilla, mi más profundo agradecimiento por el honor que me confirieron al invitarme a formar parte de esta distinguida institución. Acepto humildemente su invitación y me comprometo a colaborar con todos en la medida de mis capacidades para adelantar los encomiables objetivos de la Academia. Y agradezco igual a los amigos y amigas que están aquí presentes en el día de hoy por acompañarme, al compañero de lides, el juez Ángel Colón Pérez y a mi querida amiga Melba Costa. Muchas gracias por estar aquí hoy acompañándome. Finalmente, debo reconocer y agradecer a la licenciada Rocío de Félix, quien particularmente fue una ayuda indispensable debido a su labor de investigación y además por sus valiosas sugerencias y revisiones de las cosas que se habían escrito inicialmente. Sin más, procedo a comenzar con mi presentación en el día de hoy, que he titulado El valor de la disidencia. La expresión que encabeza la ponencia, esta ponencia recoge para mí lo que es el valor esencial del disenso judicial, su razón de ser. La voy a citar en latín, como aparece en el encabezamiento, que me perdone los que saben pronunciar el latín. Disi et salvavi animam mea. Hablé y salvé mi alma. Disentir es un acto solidario, un asunto de conciencia que intenta resguardar la dignidad e integridad del juez. De todas las disciplinas, el derecho es quizá la que mejor ejemplifica cómo la crítica puede ser un instrumento de transformación e innovación. Constituye una responsabilidad ineludible del juez ser un firme crítico del derecho con el fin de propiciar su pleno desarrollo y regeneración. El disenso constituye la expresión individual más pura de la metodología adjudicativa de un juez. Desde una perspectiva institucional, el disenso es una demostración de las complejidades inherentes a la función judicial que fundamentalmente requiere una deliberación simultánea y participativa, con el fin de encontrar una solución a una controversia en particular. El acto de diferir, de reconocer y defender la divergencia de criterios como puntal de un proceso deliberativo comedido, ecuánime y sensato, es la esencia de un sistema de justicia pluralista, representativo y democrático. El disenso es protección, garantía, oráculo y, ¿por qué no?, salvación. En este ensayo intentaré reflexionar en voz alta sobre los valores del disenso para el sistema judicial en su búsqueda constante de la justicia. Esbozando solo los primeros trazos en este lienzo, pues queda todavía mucho por investigar y reflexionar. Una pregunta subyace este trabajo inicial. ¿Qué efecto tienen sobre el sistema legal democrático los votos de las minorías que se recogen en las opiniones disidentes?
Para intentar una respuesta, primero atenderemos la disidencia en el marco amplio de una sociedad democrática y cómo, al decir del profesor Sostin, las sociedades necesitan el disenso. Luego consideraremos cómo las distintas tradiciones jurídicas se han enfrentado al tema y cómo las particularidades de cada una de estas tradiciones han allanado el camino para la expresión discordante. Finalmente se explorarán las razones y fundamentos que explican por qué los jueces disienten y bajo qué circunstancias el acto de disentir se convierte en un deber ético. Como fenómeno antropológico, el disenso ha contribuido a la formación plena de nuestras instituciones sociales y políticas. Cual lente crítico, el disenso examina las concavidades estructurales más marcadas de nuestra sociedad y las enuncia de distintas maneras. El disenso ha sido el protagonista de las grandes revoluciones y protestas, como todos sabemos, que han transformado sistemas políticos y sociedades a lo largo de la historia. La literatura, la crítica, la academia, la política, la educación, el arte y la música, entre otras tantas manifestaciones socioculturales, han servido de espectadoras prolijas de la impronta del disenso. Las distintas manifestaciones y los efectos del disenso en nuestra sociedad despejan cualquier duda respecto a cómo la razón no siempre se cuantifica en función de la existencia de una mayoría. En palabras de Thoreau, any man more right than his neighbors, constitute a majority of one already. Como colorario de lo anticonvencional e insignia de la oposición, el disenso siempre ha representado la expresión más individual del sentido de justicia o moralidad que de ordinario se sintetiza en una resistencia sagaz al criterio que se califica como el mayoritario. El estigma, un tanto negativo que históricamente se le ha atribuido al acto de disentir, responde con toda probabilidad a la tensión que inevitablemente genera la disconformidad. Después de todo, la aversión al disenso revela inquietudes generalizadas en torno a las dificultades que pueden surgir de la división y el desconcierto. La instrumentalidad del disenso estriba en su cualidad de antídoto para la afinidad colectiva al conformismo y al status quo. Como advierte Sostin, unchecked by dissent, conformity can produce disturbing, harmful, and sometimes astonishing outcomes. Ello no implica, sin embargo, que el disenso como antítesis del conformismo siempre provea la solución de los problemas que denuncia. Si algo demostró el verano del 2019 en Puerto Rico es que el disenso y la tensión que éste genera no siempre viene acompañado de respuestas a largo plazo. El profesor y constitucionalista Mark Tushnet, en reacción a la tesis de Sostin, arguye que en el contexto particular del disenso judicial únicamente tenemos que celebrar el disenso que contiene la respuesta correcta. Si bien Tushnet coincide con Sostin en que fomentar el disenso tiene un valor instrumental en toda sociedad, advierte que también puede tener un costo. Según explica, la teoría moderna de la libre expresión, que recoge las proposiciones centrales sobre el valor del disenso, debe enfocarse más en la capacidad de encontrar una respuesta correcta mediante el disenso que en la celebración del acto de disentir en sí. En este sentido, las complejidades que subyacen el disenso judicial trascienden su temporalidad. Desafortunadamente, en el proceso de una adjudicación judicial, la corrección de un disenso no es inmediatamente comprobable, a pesar de la inquebrantable convicción del juez que disiente en su conclusión. El resultado propuesto por un disenso judicial como la solución correcta a una controversia muchas veces tomará décadas en ejecutarse, tal y como reconoce el propio Tushnet. The fate of dissent lies in the hands of history. Como sabemos,
La opinión disidente es la expresión separada de quien diverge del criterio del grupo, con lo cual el disenso judicial solo puede existir en los cuerpos colegiados donde, de ordinario, convergen jueces de visiones contrapuestas sobre la función judicial y la naturaleza del derecho, que enfrentan problemas jurídicos complejos cuya solución admite varias respuestas. No podemos olvidar, ya nos lo recordó Schiller, la voz de la mayoría no es una prueba de justicia. Es por ello que el voto disidente se revela como un pilar indispensable a la función judicial. Las dos grandes tradiciones jurídicas, el common law anglosajón y la tradición civilista, aunque emparentadas entre sí, tuvieron un desarrollo histórico distinto que permitió que en cada tradición se desarrollaran diferencias significativas sobre una multiplicidad de temas, entre los que destaca la función de los jueces en el proceso de adjudicación. Estas diferencias se asientan sobre la visión particular de cada tradición sobre la naturaleza y función del derecho mismo. Históricamente, el sistema civilista ha enfatizado la codificación, secuela de la marcha por Europa de los ejércitos de Napoleón y sus codificadores. La norma recogida de ordinario en los códigos tiene supremacía sobre otras fuentes del derecho. La función del juez se circunscribe a encontrar la disposición legislativa aplicable al asunto ante su consideración. El juez civilista se convierte así en un mero operador de la maquinaria diseñada por el legislador. De esta manera se estableció una especie de silogismo en el que la premisa mayor es el estatuto, la menor los hechos del caso y la conclusión fluye naturalmente en un ejercicio de lógica. Se entiende así porque el papel que juegan los tribunales en el sistema civilista tradicional no es el de sentar el derecho, ya que no se les reconoce esa autoridad, sino el de interpretar el texto del código. El juez, como operador de derecho, habrá de limitar su tarea en la mayoría de las instancias a interpretar el derecho legislado, pues allí va a encontrar la respuesta correcta. Y no deberá, como nos advierte el profesor Bernabe, formular reglas de aplicación general en casos futuros. Circunscribir la función del juez a aplicar el derecho legislado apunta a la importancia de la certeza para el derecho civil. Si bien la certeza es un objetivo de todo ordenamiento legal, en el mundo civilista, esta se convierte en un objetivo fundamental o valor supremo del derecho. El derecho es cierto y debe aparentar serlo. Esta certeza se ve empañada al publicar el diferendo, aunque, como nos advierte, pienso yo con picardía, el profesor Merriman, el dogma de la certeza, y yo añadiría cualquier otro dogma, es como la reina en el ajedrez que se mueve en cualquier dirección. Por otro lado, en la tradición anglosajona del common law se enfatiza el desarrollo de reglas y doctrinas a base de decisiones judiciales en el proceso de resolver controversias específicas. Esta tradición jurídica privilegia la jurisprudencia como fuente de derecho y será el juez quien, a través de esa jurisprudencia, siente el derecho. El valor de la certeza se logra en ese ordenamiento al reconocerle fuerza de ley a las decisiones judiciales, aplicando la doctrina de stare decisis, que como discutía y hablaba esta mañana con el profesor Ernesto Chiesa, no sabemos cuál es el futuro de la doctrina de stare decisis, por los vientos que soplan en Washington D.C. Consecuentemente, el juez en el ordenamiento desempeña un rol protagónico en la determinación de qué es el derecho. Fue en el mundo jurídico del common law donde la opinión disidente encontró su hábitat natural. Este fenómeno se remonta a la Inglaterra medieval y el sistema de oralidad característico del procedimiento judicial. En este, el juez ejercía sus funciones en una sala judicial pública en la que escuchaba argumentos y emitía dictámenes extempore.
A nivel apelativo, las disputas legales argumentadas ante un panel de jueces se decidían separadamente por cada integrante del panel. Esta práctica, que se conoce como opiniones seriatim, implica que todos los jueces que componen un panel emiten su dictamen particular con sus respectivas justificaciones legales, y el fallo del tribunal emerge o se destila de la lectura integral de los dictámenes separados. Este sistema obligaba a cada juez a expresarse públicamente sobre los fundamentos de su dictamen, práctica que por su transparencia se consideraba preferible. Sobre las opiniones seriatim, la profesora de Derecho Constitucional Comparado, Kathleen Kellerman, nos indica: historically, a judicial opinion was not dissenting or concurring a priori, but it could be qualified as such after a comparison between the different opinions. The very fact that the opinions of a single judge, even if in minority, have been considered as judgment and not simply opinions demonstrate the particular approach to judicial decision-making in England. Así, el reconocimiento de una expresión potencialmente disidente como un fallo y no una mera opinión particular apunta al valor que el derecho común le atribuye al acto de expresar en una ponencia los criterios bajo los cuales el juez resolvería la controversia, allanando así el camino a la divergencia de criterios en la función adjudicativa. Esta práctica ejemplifica cómo toda controversia legal admite múltiples soluciones y enaltece la discreción interpretativa sobre el autoritarismo hermenéutico. Esta característica del procedimiento procesal inglés cruzó el océano junto a los peregrinos que abandonaron Gran Bretaña para instalarse en Norteamérica. Los primeros juristas norteamericanos, imbuidos en el common law, adoptaron muchas de sus prácticas e instituciones. No es de extrañar entonces que a partir de la creación del Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1789, ese foro optara por seguir la práctica de anunciar sus dictámenes siguiendo el modelo inglés de opiniones seriatim. Acorde con esto, se descartó en ese momento la práctica de publicar un solo dictamen que recogiera el sentir de la curia. Práctica que, dicho sea de paso, se había aceptado tímidamente en algunas de las colonias. Fue bajo el liderazgo del juez presidente Marshall que en 1981 la lectura de opiniones individuales cesó y el tribunal instauró la práctica de emitir dictámenes a través de una sola opinión mayoritaria. Una opinión mayoritaria leída principalmente por el juez Marshall. Este acto de audacia era imprescindible para la legitimación misma del tribunal, así como para el fortalecimiento de su poder político en un momento crucial en el desarrollo constitucional de Estados Unidos. Contrario al common law, como ya había indicado, la recepción de votos discrepantes o concurrentes se consideró ajena a la tradición civilista, aunque, dicho sea de paso, en el siglo XV sí se permitía a un oidor suscribir una ponencia disidente, la cual no se publicaba, se anotaba en un libro que se llamaba Libro Secreto de los Acuerdos, y solamente si se acudía en alzada se iba a publicar. Ahora bien, en la actualidad existe una lista extensa de países pertenecientes a la tradición de derecho civil que cuentan con un sistema de disidencia. Este sistema es consecuencia natural de los fenómenos de la constitucionalización e internalización del derecho, así como del estudio del derecho comparado. Ello ha abierto mayores espacios para acoger una regla de transparencia que admita disidencias judiciales como estándar de legitimidad. No es sorprendente entonces que el juez presidente Warren laborara intensamente para que el dictamen en Brown versus Board of Education fuera unánime. Warren comprendió a la perfección cuán importante era lograr un dictamen unánime en un caso que versaba sobre el estatus de los afroamericanos, tema que, como sabemos, llevó a Estados Unidos al precipicio de una guerra civil. Igualmente, la relativamente reciente opinión de nuestro Tribunal Supremo
que sostuvo que un secretario de Estado interino no puede asumir la gobernación ante la renuncia del incumbente, ejemplificó esa conciencia del tribunal de que existen asuntos de tal importancia que hay que procurar que la opinión que emite el tribunal cuente con la conformidad de todos sus miembros. La doctrina adopta el fenómeno de la disidencia judicial planteándose cuán beneficioso o perjudicial puede ser permitir que se publiquen ponencias separadas. La utilidad de acceder a la publicación de las ponencias disidentes se examina generalmente desde la perspectiva de la transparencia, la independencia judicial, así como la legitimidad y autoridad de la Corte. A juicio de la profesora Kellerman, las opiniones disidentes cumplen 4 funciones fundamentales que ella ha denominado: la función estimulante, la comunicativa, la dialéctica y la transformativa. Coincido plenamente con su caracterización e intentaré ilustrar cada una de estas funciones con algunos ejemplos de cómo ellos se materializan. Es razonable que los jueces de un cuerpo colegiado difieran sobre los temas legales que enfrentan, especialmente los llamados casos difíciles. La discusión interna entre los jueces sobre el caso pendiente tiende a mejorar y fortalecer el producto final que se anuncia, pues la retórica del disenso es el reto a la voz monolítica de la mayoría que rebate los fundamentos de esta y ofrece argumentos alternativos. Sin duda, la opinión finalmente publicada en González Rosado versus Echevarría Muñiz, un caso en el que el tribunal resolvió que el término de caducidad de la acción para impugnar un reconocimiento voluntario de paternidad debido a su inexactitud comienza a transcurrir desde el acto del reconocimiento, fue un producto superior al borrador inicial de la ponencia circulada por esta servidora al enfrentar y examinar detenidamente los argumentos exprimidos por los jueces asociados Fuster Berlinghieri y la compañera Fiormata, que no la convencí, en sus respectivos disensos. Ello facilitó identificar aspectos que requerían mayor precisión en el borrador circulado, abriendo el camino a un diálogo estimulante entre los miembros de la curia a través de sus respectivas ponencias, para beneficio, a fin de cuentas, todo ello del sistema judicial. El tribunal es un cuerpo continuo que está atado al pasado y también al futuro. Es por ello que el diálogo interno de los pares puede ser también un diálogo estimulante con el pasado. Y ese diálogo con el pasado solo es posible si en ese pasado hubo oportunidad de escribir y publicar un criterio divergente. Como advirtió el juez Brennan, las opiniones disidentes son una especie de repositorio de las ideas, ricas en posibles fundamentos e interpretaciones alternas. Así, si bien las disidencias no establecen precedentes, ello no implica que carezcan de descendencia. De ahí el diálogo con el suceso. El coloquio también se da hacia el exterior, como por ejemplo con el legislador. En esa instancia, la disidencia cumple una función informativa o comunicativa al advertirle al legislador de la necesidad de legislar para atemperar un defecto de ley. En Ledbetter versus Goodyear Tire and Rubber Company, la demandante Lily Ledbetter demandó a su patrono alegando discrimen de género porque consistentemente sus aumentos salariales periódicos eran menores que a los de sus compañeros varones. Esta señaló que esta práctica estaba reñida con el título 7 del Civil Rights Act, the Equal Pay Act. El Tribunal Supremo resolvió que bajo este estatuto una parte afectada tiene un término de 180 días desde que ocurrió el acto discriminatorio para presentar su querella de discrimen ante el EEOC. En este caso en particular, el tribunal concluyó que su reclamación estaba prescrita, pues el término de 180 días había transcurrido. La jueza Ginsburg
suscribió una opinión disidente en la que metódicamente refutó los argumentos de la mayoría y criticó su interpretación sobre cuándo comenzaba el decurso del término prescriptivo del título 7. Sostuvo que la interpretación de la Corte era incompatible con el propósito remedial del título 7 e invitó al Congreso a corregir la interpretación errónea del estatuto contenida en el dictamen. Once again, the ball is in Congress' court. As in 1991, the legislature may act to correct this court's parsimonious reading of Title VII. En respuesta, en el 2007 se presentó en el Congreso el Lilly Ledbetter Fair Pay Act, que se convirtió en ley un poco más tarde. Mediante esta legislación se atendió el problema que había creado la interpretación del Tribunal Supremo y de la que nos advertía la jueza Ginsburg. En otras palabras, la disidencia habló y el Congreso escuchó, y como resultado el problema generado por la interpretación del tribunal cesó. Una disidencia también le puede hablar a la parte perdidosa para comunicarle cómo puede obtener un remedio satisfactorio. Un ejemplo reciente de ello ocurrió en Acevedo versus Iglesia Apostólica Romana. En ese caso, el Tribunal Supremo resolvió que la Iglesia Apostólica Romana tenía personalidad propia y por lo tanto debía responder a las pensiones de cientos de maestros, empleados y desempleados de colegios de academias católicas. En la opinión disidente suscrita por el juez asociado Colón Pérez, este se dirigió a la parte perdidosa, indicándole que todos los caminos para la Iglesia conducían no a Roma, sino a Washington D.C., al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Indicó el juez. Corresponde ahora al Alto Foro Federal, si así lo solicitan las partes aquí afectadas, que rectifique el error cometido por este tribunal, por tratarse de un asunto de particular importancia en el tema de la separación de Iglesia y Estado. Cierro la cita. La Iglesia escuchó y el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó sumariamente la opinión de nuestro tribunal. De otra parte, el diálogo al exterior permite que los demás operadores del derecho, a saber, abogados, la academia y los restantes miembros de la judicatura, puedan calibrar el rumbo del tribunal y debatir y argumentar sobre las virtudes o defectos del sendero por el que se transita, dice la profesora Kellerman. Dissenting opinions become part of a larger dialogue between judges and scholars on the various legal topics. Therefore, they also assume a kind of dialectical function. En este sentido, considero que los casos hermanados, Pueblo versus Flores y Pueblo versus Pérez Feliciano, retratan este proceso dialéctico o discursivo. Ambos versan sobre el alcance de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, la Ley 54. En Flores, el tribunal, al estar igualmente dividido, emitió una sentencia confirmando el Tribunal de Apelaciones que había resuelto que la Ley 54 no cobijaba situaciones en las que una persona cometía actos de violencia contra su pareja cuando uno o ambos integrantes de la pareja estaban casados con otras personas. Por lo tanto, la opinión de conformidad de 3 jueces del tribunal validó la interpretación que sostenía que la Ley 54 no aplicaba cuando la relación de pareja era adulterina. Fundamental para esta conclusión fue la lectura que se esboza sobre el bien tutelado en la Ley 54. La opinión de conformidad recalca, y cito, de dicho historial surge el claro deseo legislativo de proteger la integridad misma de la familia y sus miembros. Al examinar el historial legislativo de la Ley 54, resulta evidente que ese estatuto está dirigido a la intervención y prevención de la violencia en las relaciones de pareja en el contexto familiar. Surge con claridad el deseo legislativo de proteger la integridad misma de la familia y sus miembros. Cierro la cita. La academia
reaccionó a la desafortunada conclusión a la que había llegado el Tribunal Supremo y a su lectura sobre la naturaleza y alcance de la Ley 54. Tanto la profesora Esther Vicente como la profesora Erika Fontanes Torres fueron muy críticas con el dictamen del tribunal por considerar, entre otras cosas, que respondía a la visión tradicional del tipo de relación de pareja que era aceptable en Puerto Rico, y además porque abonaba al prejuicio contra aquellas mujeres que se alejan, y cito, del mandato fundamentalista de ser hija, madre, esposa abnegada y subordinada, cierro la cita de la profesora Vicente. Las críticas suscritas por ambas profesoras se publicaron en el blog Derecho al Derecho. Meses más tarde, en Pérez Feliciano, el Tribunal Supremo se enfrentó nuevamente con una interpretación restrictiva de la Ley 54 por parte del Foro Operativo Intermedio. En este caso, el Tribunal de Apelaciones había concluido que las meras relaciones sexuales no constituyen por sí solas una relación afectiva como la que se quiso proteger en la Ley 54, por lo que procedió a revocar al Tribunal de Primera Instancia, que había resuelto lo contrario y había encontrado culpable al acusado del delito de maltrato entre parejas. En el texto de la sentencia en Pérez Feliciano, el Supremo citó con aprobación Flores, lo que enviaba un claro mensaje a los jueces de instancia, a la comunidad legal y a la sociedad en general de que la Ley 54 debía interpretarse restrictivamente. La referencia a Flores me sirvió de pie forzado para criticar reciamente el proceder del tribunal de citar una sentencia, en este caso, como si se tratara de un precedente. Además, aproveché la ocasión para rechazar el razonamiento original de la opinión de conformidad en Flores. En mi opinión concurrente y disidente, cité con aprobación los artículos de la profesora Vicente y Fontanes respecto a Flores, como les dije, publicados en un blog. Una de las opiniones de conformidad criticó rudamente la referencia que hice a los artículos publicados por las profesoras en un blog. Se descalificaba la opinión concurrente y disidente, entre otras cosas, por utilizar como fuente los artículos mencionados, ya que estos se habían publicado en un medio alternativo. Además, las opiniones de conformidades rechazaron el estilo de la opinión concurrente y disidente suscrita por entender, aparentemente, que ésta no se ajustaba a lo que debía ser el canon imperante de conducta. La prensa recogió el agrio intercambio entre los jueces, y fue agrio, dicho sea de paso. Aquí vemos uno que no podemos acordar todavía. Y en una nota, y lo publicó en una nota periodística que tituló Suprema Pelea. Y por su parte, las profesoras Vicente y Fontanes se defendieron públicamente de los ataques, expresando su diferendo con el tribunal sobre los medios alternos de expresión como los blogs, además de reiterar sus diferencias sobre los méritos de la controversia en Flores. Así como valorar el derecho a disentir. Lo cierto es que en ocasiones la voz disidente tiene que hablar en tono agudo, pues se tiene que escuchar a través del tiempo. Estas incidencias retratan el discurso dialéctico simultáneo entre los miembros del Tribunal Supremo y las voces críticas de la sociedad, en este caso la academia. Aunque pueda aparentar que abonan al conflicto y a la controversia, no son ajenas al quehacer jurídico, donde la argumentación y el debate son indispensables. Estos intercambios ejemplifican cómo los disensos son una forma de protesta político-social que le da voz al otro, tantas veces invisibilizado. Su efecto real, considero, es enaltecer los valores democráticos de los cuales nuestro más alto tribunal debe ser su último asidero. Una democracia no puede desarrollarse si permite que las voces discordantes, las voces que incomodan, participen en el mercado de las ideas.
La democracia existe diálogo y el diálogo fluye del desacuerdo. Y es precisamente por esa importancia que la sociedad en la que el disenso no esté permitido es una sociedad muerta o destinada a morir, como nos recuerda Bobbio. Por otro lado, uno de los valores más importantes que cumple la opinión disidente para la sociedad es ese llamado que hace a la inteligencia del futuro para que corrija los graves errores del pasado. Desde esa óptica, el disenso le habla al futuro y busca dejar constancia para la historia de que hubo jueces que previeron la injusticia de un dictamen, dando voz de alerta del camino azaroso por el cual transitaba el tribunal. En ese sentido, la opinión disidente cumple con su función de transformar y mejorar el derecho. Esa función transformativa también constituye una exigencia de la propia democracia, pues el disenso desenmascara las promesas no cumplidas de esta y abre espacios donde se pueda manifestar el verdadero pluralismo social. Nadie pone en duda que la solitaria opinión disidente del juez Harlan en Plessy versus Ferguson le habló no solo a sus pares, sino a la sociedad y a una generación futura sobre la ignominia de la doctrina de separados pero iguales. La tragedia es que hubiese que esperar casi 60 años para corregir ese error en Brown versus Board of Education. En nuestro país, las opiniones disidentes también han presagiado cambios importantes en nuestro entorno social. Las voces disidentes del juez presidente Hernández Denton, las juezas asociadas Prior Mata y Rodríguez dieron cuenta de la injusticia que suponía la opinión del tribunal en ex parte AAR, donde una mayoría le negó a la madre de una menor el derecho a que el Estado la reconociera como tal por el hecho de ser del mismo sexo de su pareja, la madre biológica. Afortunadamente, las mamás en ex parte AAR no tuvieron que esperar 60 años para ver cómo se rechazaba el discrimen de que fueron objeto. Ese mismo verano, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en United States versus Windsor, reconoció la validez del matrimonio entre parejas del mismo sexo a nivel federal, allanando el camino para que posteriormente, como sabemos, en Obergefell, el tribunal decretara la inconstitucionalidad de cualquier disposición estatal que discriminara en contra o prohibiera el matrimonio entre parejas del mismo sexo. De esa manera se despejó cualquier duda que pudiera existir respecto al derecho que tenía la peticionaria de adoptar a quien en efecto era su hija. Lo lamentable en ex parte AAR es que fuera el foro federal y no nuestro tribunal el que rechazara la indignidad del acto discriminatorio contra ambas madres ejemplares. A pesar de que somos nosotros, no ellos, quienes recogemos en nuestra Constitución el valor fundamental de la dignidad humana y del derecho a la intimidad. A modo de privilegio personal, y me van a excusar que me estoy citando a mí mismo, con el perdón de ustedes, cito el final de mi ponencia, por las razones expresadas y con profundo pesar, diciendo desde el lado correcto de la historia, como señaló Tushnet, del destino de mis expresiones ciertamente se encargó la historia. Una reflexión final. La expresión disidente legitima un tribunal de última instancia al hacer realidad el manido reclamo de la transparencia. ¿Me explico? Contrario a las otras dos ramas de gobierno, el Poder Judicial toma sus decisiones en secreto. La confidencialidad que rodea y debe rodear los trabajos del tribunal se revelan como uno de sus imperativos adjudicativos. Así, nuestro proceso de adjudicación no se discute, como debe discutirse, públicamente, salvo, claro está, cuando se publica el dictamen final. Ese elemento misterioso que rodea la labor del adjudicador, aunque necesario e imprescindible,
es contrario a los principios sobre los que se asienta la democracia deliberativa e incide necesariamente sobre la legitimidad y la transparencia de una corte de última instancia. La disidencia, sin embargo, abre una celosía al interior del proceso deliberativo de los miembros del foro colegiado y permite entrever los intercambios y las dinámicas que allí ocurren, permite atisbar y calibrar los argumentos que se esgrimieron y revela la complejidad del proceso decisional. Y es que por todo resquicio siempre entra el sol. En el esquema de separación de poderes, el disenso es sin duda un baluarte de la independencia judicial, tanto en su aspecto interno como externo, un elemento esencial para el cabal cumplimiento con los cánones que regulan nuestro ordenamiento. En el contexto de un foro colegiado, recurrir a la conformidad o al silencio con el único fin de reflejar una imagen de unanimidad y solidaridad podría representar una transgresión al deber ético del juez de impartir justicia, cito, de conformidad con el derecho aplicable y con absoluta ecuanimidad y sin preocuparle al juez el reconocimiento que pueda darse a su labor ni la crítica injusta. Cierro la cita. Mandato del canon 11. Además, conforme los cánones, los jueces vienen obligados a intervenir en cualquier procedimiento judicial, y cito, para esclarecer cualquier extremo o impedir una injusticia. Cierro la cita. Ciertamente el disenso justamente procura esclarecer algún extremo o muchos de la mayoría, de la opinión mayoritaria, con el fin precisamente de denunciar una injusticia. Tal acción no solamente está comprendida en las funciones y deberes de los jueces como adjudicadores, sino que además es parte esencial del imperativo deontológico universal que exige obrar según ciencia y conciencia. La función del juez está inevitablemente ligada entonces a la distinción entre lo justo y lo injusto en una sociedad, en el ejercicio de nuestro rol, de lo que era mi rol. Como garantes de la justicia nos corresponde hacer esa distinción constantemente y expresar en todo dictamen nuestra visión particular de lo justo. Disentir, por lo tanto, constituye una obligación consustancial a la integridad de los procesos deliberativos y la independencia judicial. Quizá esto explique por qué, a lo largo de mi carrera como juez asociada del Tribunal Supremo, publiqué 153 opiniones, votos y expresiones disidentes. Muchas veces no fue fácil escribir desde el disenso, máxime cuando se disiente en solitario. No obstante, sería éticamente inaceptable y moralmente reprochable, como cuestión de conciencia, permanecer callado ante la injusticia y el desvarío. Si se critica, es porque se ama el país, porque se le sueña mejor, con más dignidad y más justicia para todos, y porque se tiene la fe que es posible su transformación. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, numeraria Rodríguez. Tiene la palabra el numerario vicepresidente Gustavo Gelpi, quien tiene la encomienda de la contestación del discurso de la nueva numeraria. Adelante. Muy buenas tardes a todos y me uno al saludo protocolar. Como privilegio personal, antes de comenzar, quería agradecer tanto al presidente como a la juez Anabel Rodríguez por acomodarme. Esta actividad la pudimos haber tenido hace quizás más de un año.
los discursos estaban listos, pero con la pandemia, cada vez que había un momento que podíamos hacerlo en vivo, el año pasado, todos saben, tuve una cita en Washington DC muy importante y pues atrasó todo y me acomodaron, así que los agradezco eternamente. Bueno, en un acto solidario y como asunto de conciencia, no disiento en nada, sino que concurro a cabalidad con el discurso El valor de la disidencia, pronunciado por nuestra nueva académica de números, la juez asociada Anabel Rodríguez Rodríguez. La disidencia, el tema objeto para su tesis y por el cual se distinguió a través de sus 16 años como jueza asociada de nuestro Tribunal Supremo, es uno que con demasiada frecuencia los juristas tomamos por sentado. Hoy día, cuando vemos cualquier decisión emitida por el máximo foro federal, los tribunales supremos estatales o de Puerto Rico, nos resulta extraño y hasta curioso la ausencia de una opinión o expresión disidente. Es decir, cada vez más, los disensos judiciales son la norma y no la excepción. Como explica muy bien la juez, este fenómeno tiene su origen en la creación propia del constitucionalismo estadounidense y la tensión inherente que supuso y supone la separación de poderes en Estados Unidos. Asimismo, desde el siglo pasado, el esquema constitucional norteamericano, anclado en la tradición del common law anglosajón, ha influido la experiencia y función adjudicativa de los sistemas civilistas europeos continentales y afiado que igual de los latinoamericanos. La juez Rodríguez traza en su discurso el desarrollo histórico y pragmático de la disidencia en el quehacer judicial en ambas tradiciones. Considero que este recuento magistral nos ubica en tiempo y espacio para comprender con mayor sagacidad la trascendencia de varias opiniones disidentes que han marcado la historia jurídica en Estados Unidos y Puerto Rico. Como concurro y no disiento de su discurso, mi reflexión estará enfocada en añadir fundamentos adicionales que apoyen su postura en torno al valor de la disidencia, en particular desde su perspectiva o acercamiento institucional. Es decir, según define la juez Rodríguez, el disenso como una demostración de las complejidades inherentes a la función judicial y que fundamentalmente requiere una deliberación simultánea y participativa y cuyo fin es encontrar la solución a una controversia particular. Esta concurrencia tiene un objetivo dual. En primer lugar, intereso comentar ciertas opiniones disidentes en relación con las funciones fundamentales, o sea, la función estimulante, la comunicativa, la transformativa y la dialéctica, concebidas por la profesora Kathleen Kellerman e ilustradas por nuestra nueva académica de números. Luego, y más importante aún, estimo imprescindible discutir ciertos disensos emblemáticos de la propia juez. Veamos. De entrada coincido con su apreciación de que existen decisiones judiciales cuyo alcance constitucional requiere un dictamen de consenso unánime. Retomo los dos ejemplos que describe su discurso. En el 1954, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió en Brown vs. Board of Education que la Constitución Federal prohibía la segregación racial en las escuelas públicas de los Estados de la Unión. La unanimidad en este caso de avanzada sirvió para posicionar al máximo foro judicial federal al centro de la lucha por los derechos civiles de las personas afroamericanas e impedir para efectos prácticos una segunda guerra civil. En tiempos más recientes, nuestro propio Tribunal Supremo resolvió en Senado versus Gobierno de Puerto Rico del año 2019 a cuál funcionario gubernamental le correspondería asumir el mando de la gobernación bajo la Constitución del Estado Libre Asociado, tras la renuncia del entonces gobernador y sin existir un secretario de Estado confirmado al cargo. La conformidad de todos los jueces y juezas en dicho caso restituyó el orden constitucional. Estimo que el propósito de ambas opiniones fue interpretar el derecho aplicable de forma precisa y certera para disipar cualquier duda de que la ausencia de consenso tuviera el efecto de debilitar la legitimidad tanto de esos foros como del Estado de Derecho en sí mismo. A pesar del valor de la unanimidad, en todo cuerpo judicial colegiado, la disidencia es saludable y necesaria para los ejercicios deliberativos internos y para posterior discusión pública en la democracia. La pluralidad de criterios, sobre todo en aquellas controversias difíciles, noveles o de primera impresión,
provee los cimientos para cambios futuros en el ordenamiento jurídico que alteren el orden de las cosas. El derecho público, en particular el derecho constitucional, no es estático, sino que evoluciona y reacciona en paralelo con las transformaciones y avances sociales. Al decir del sociólogo Pierre Bourdieu y el poder de nominación, el derecho hace el mundo social, pero con la condición de no olvidar que es el hecho por ese mundo. En otras palabras, el derecho no es más que un reflejo directo de las fuerzas o poderes existentes que lo crean. Por tanto, al igual que en el mundo social, al interior del campo jurídico existe una diversidad de pensamientos que habilita y condiciona a la sociedad por medio de su poder simbólico. Un ejemplo clásico de este dinamismo de perspectivas lo encontramos en la opinión disidente del juez asociado del Tribunal Supremo Federal, John Marshall Harlan, en Plessy vs. Ferguson, emitida en 1896, y cual sirvió como anclaje para la opinión del juez presidente Earl Warren años más tarde, 1954, en Brown vs. Board of Education. En Plessy, el juez Harlan se negaba a invocar ciertas decisiones estatales nefastas porque eran contrarias al espíritu de las enmiendas 13ª, 14ª y 15ª recién aprobadas. El juez asociado Harlan resaltó que la intención de estas enmiendas había sido, y cito, to obliterate the race line from our systems of government, national and state, and place our free institutions upon the broad and sure foundation of the equality of all men before the law. Cierro cita. Eso conllevaba un cambio radical en una coyuntura histórica de la joven nación americana. Décadas más tarde, fue precisamente al amparo de la cláusula de debido proceso de ley en la enmienda 14ª que la Corte Warren fundamentó su decisión en Brown. Aquí vemos ese diálogo constante con el pasado, característico e integral del sistema jurídico estadounidense, que sirve de estímulo intergeneracional y reconoce el poder que ejerce el derecho en la sociedad. Dada la imbricación que existe entre las doctrinas de revisión judicial y el stare decisis en esa tradición, los disensos ante controversias constitucionales cobran una relevancia mayor porque corresponde a nuestros máximos foros judiciales servir como últimos intérpretes de nuestras cartas magnas. Por ende, solo esos foros colegiados pueden en el futuro modificar o corregir una decisión que haya emitido. Por otro lado, la disidencia multijurisdiccional ha jugado un rol protagónico en el derecho moderno del derecho constitucional estadounidense. Por multijurisdiccional, me refiero a aquellas instancias en que tanto los tribunales supremos estatales como los circuitos de apelación federal han sido partícipes a la par en potenciar un Estado de Derecho novel y acorde a las corrientes progresistas sociales. Esto lo observamos en las decisiones que versan sobre la legalización del matrimonio igualitario que culminó en la decisión trascendental del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Obergefell vs. Hoyes. El matrimonio entre parejas del mismo sexo no existió como un derecho fundamental a nivel de la nación estadounidense hasta el verano del 2015. En los afíos que precedieron este hito, un número significativo de los tribunales supremos estatales, incluyendo, por ejemplo, los estados de Massachusetts, California, Connecticut y Iowa, y de los circuitos federales de apelación como el 4º, 7º, 9º y 10º, habían validado estas uniones matrimoniales. No obstante, el 6º circuito de apelación y otros tribunales supremos estatales como el de Alabama, Carolina del Sur o el propio Nueva York, antes de reconocer los matrimonios vía legislación, se habían negado a validar dichas uniones anclándose en la doctrina de separación de poderes. Incluso llegaron a emitir injunctions prohibiendo la otorgación de licencias matrimoniales. En varias de estas decisiones, jueces y juezas en un frente unido emitieron opiniones disidentes en las que esgrimaban fundamentos razonables y aceptados en derecho, por los cuales entendían que el matrimonio igualitario gozaba de protección bajo la Constitución Federal y o sus respectivas constituciones estatales. En dichas instancias, el diálogo entre disidentes servía como un vehículo comunicativo y transformativo para atajar complejidades inherentes, pero en búsqueda de la solución correcta. Conviene señalar los ejemplos. En Nueva York, en el caso Hernández versus Robles del 2006, la entonces juez presidenta Judith Kaye disintió fuertemente del criterio mayoritario que encontró una base racional para prohibir los matrimonios entre personas del mismo sexo. A tales efectos expresó que, cito, it
it is uniquely the function of the judicial branch to safeguard individual liberties guaranteed by the New York State Constitution or to order redress for their violation. The court's duty to protect constitutional rights is an imperative of the separation of powers, not its enemy. Cierro cita. Asimismo, en De Boer versus Snyder, decidido por el Sexto Circuito y luego revocada por Obergefell, la jueza Martha Craig Daughtry emitió una fuerte opinión disidente en la que criticó a sus colegas por negarse a resolver la controversia ante el panel cuando ya 4 circuitos federales de apelación habían realizado lo propio. Concluyó su disenso destacando, y cito, "If we in the judiciary do not have the authority and indeed the responsibility to fight fundamental wrongs left excused by a majority of the electorate, our whole intricate constitutional system of checks and balances, as well as the oath to which we swore, proved to be nothing but shams." Cierro cita. Esta crítica no llegó a oídos sordos, pues el Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó el reclamo, actuó en Obergefell y transformó para siempre tanto el Estado de Derecho como las vidas de miles de personas miembros de dicha comunidad. Posterior a la decisión, varios tribunales estatales y circuitos federales de apelación tuvieron que acatar el mandato supremo. En controversias al margen de los derechos constitucionales, los disensos han sido igualmente significativos y han impactado el Estado de Derecho en la jurisdicción federal. Como señaló la juez Rodríguez, luego de la decisión del Tribunal Supremo Federal en Ledbetter versus Goodyear Tire and Rubber Company, el Congreso de Estados Unidos enmendó el Equal Pay Act, armonizando el estatuto con los criterios esbozados por la jueza asociada Ruth Bader Ginsburg en la disidente que emitió en dicho caso. El efecto político comunicativo de la disidente de la juez Ginsburg en Ledbetter me remontó a otra disidencia emitida por la jueza del Tribunal de Apelaciones para el primer circuito, Sandra Lynch, que también culminó en una actuación congresional. A principios de la década de los 90, el Congreso federalizó el delito de carjacking. Lamentablemente, en aquel momento histórico, por razón de la alta incidencia de este delito en Puerto Rico para aquella época, y todavía en la actualidad, el procesamiento de personas acusadas por carjacking comenzó a ventilarse en el Foro Federal tras un acuerdo entre el Departamento de Justicia de Puerto Rico y la Fiscalía Federal. En el caso United States versus Vázquez Rivera, el acusado fue hallado culpable por un jurado de cometer el delito de carjacking. La pena aplicable para un carjacking era y sigue siendo de 15 años. Dicha pena puede ser aumentada a 25 años si el gobierno logra probar que hubo, cito en inglés, serious bodily injury, en español grave daño corporal. En ese caso, el acusado había agredido sexualmente a la víctima a la vez que cometió el carjacking, razón por la cual el estimado y muy recordado juez federal Juan Pérez Jiménez impuso la pena máxima de 25 años. En apelación, el primer circuito revocó la determinación y concluyó que la definición estatutaria de un grave daño corporal no se podía expandir para incluir una agresión sexual ocurrida durante un carjacking. Mediante una decisión en banc, dicho foro apelativo federal declinó revisar la decisión del panel, pero la jueza Lynch disentió. En una minuciosa opinión disidente, la jueza explicó por qué procedía a penalizar al acusado bajo la modalidad agravada. En específico expresó que, y cito, "I have difficulty believing that Congress would not have wanted categorically to include forcible violent rape within the meaning of serious bodily injury, warranting a sentence enhancement for persons convicted under the carjacking statute." Y cierro cita. El Congreso reaccionó a dicha disidente comunicativa directa y en tiempo récord, menos de 2 meses, enmendó el Estatuto Federal de Carjacking para corregir la interpretación que hiciese el primer circuito. Así reconoció que un acto de agresión sexual podía considerarse como un agravante estatutario al momento de dictar sentencia para este delito. En la historia jurídica de Puerto Rico, dada su relación política constitucional particular con los Estados Unidos, desde 1900 las disidencias en torno al estatus han sido constantes y extensas en decisiones de nuestro Tribunal Supremo, el primer circuito y el Tribunal Supremo Federal. El intercambio entre estos disensos y sus efectos trascienden la mera comunicación, estímulo o transformación y más bien entran en el campo de discurso dialéctico que al resaltar contradicciones evidentes han generado voces discordantes pero necesarias. Por ejemplo, el juez asociado John Marshall Harlan, quien disintió en Plessy versus Ferguson, en el 1901, 5 años más tarde, volvería a hacer lo propio en Downs versus Bidwell.
primero de los casos insulares. En una opinión vigorosa, enunció el principio de innumerables ataques judiciales en contra de la doctrina de incorporación creada por dichos casos insulares. En la misma, en su disidente, cuestionó que el Congreso se haya arrojado una facultad ultra vires, no contenida en la Constitución, para gobernar a sus territorios, solo aplicándola de manera ad hoc. Un siglo y una década más tarde, nuestro estimado y muy recordado académico numerario, el juez Juan Torruella, a quien extrañamos, se pronunció con similar ahínco en el tercer caso de los 5 casos de Igactúa de la Rosa versus United States. En su disidente arremetió contra el rol que los tribunales federales han jugado en validar a los desacreditados casos insulares. Más aún, acusó a Estados Unidos de fomentar un estigma de inferioridad hacia un grupo de sus conciudadanos estadounidenses. Conviene honrar su memoria citando sus palabras proféticas que hacen eco al caso de Brown. Y cito: "There comes a point when the courts must intervene to correct a great wrong, particularly one of their own creation, because the political branches of government cannot or will not act. This case is such a crossroads in history. This court cannot further avert its gaze without becoming an accomplice to this monumental injustice to Puerto Rico's nationally disenfranchised U.S. citizens." Cierro cita. De igual forma, la decisión del Tribunal Supremo Federal en el caso Puerto Rico versus Sánchez Valle tuvo su génesis en una serie de decisiones emitidas por nuestro Tribunal Supremo y el primer circuito, que a su vez contaban con opiniones disidentes que abrieron las puertas a la discordancia. A nivel de Puerto Rico, en 1988, nuestro máximo foro judicial decidió el caso de Pueblo versus Castro García. En dicha determinación, la mayoría del tribunal dispuso que para los efectos de la cláusula de doble exposición de la Constitución Federal, Puerto Rico y Estados Unidos eran ambos soberanos tras la creación del Estado Libre Asociado en el 1952. Por ende, nada prohibía que ambos soberanos acusasen, procesasen e impusiesen una condena penal. El juez asociado Francisco Rebollo López, sin embargo, disintió señalando que a pesar de la soberanía reconocida a Puerto Rico en el 1952, la isla seguía estando sujeta a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos. El criterio mayoritario en Castro García era al mismo tiempo consono con la determinación del primer circuito en United States versus López Antino de 1987, en la que el primer circuito abordó la misma controversia. En López Antino, el juez Torruella emitió una concurrente, pero que para todos los efectos prácticos debe leerse como una disidente. El juez sostuvo, como razonó luego el Tribunal Supremo Federal de Sánchez Valle, que, y cito, el ultimate source of power, cierro cita, sobre Puerto Rico, recaía en manos del Congreso por virtud de la cláusula territorial. En el 2015, nuestro Tribunal Supremo, con una composición de jueces y juezas completamente distinta, revirtió la decisión de Castro García. El máximo foro judicial de Puerto Rico revocó dicho caso en una decisión 8-1. 6 de los jueces acogieron la teoría esbozada por el juez Torruella y el juez asociado Rebollo, convirtiéndolo así en la normativa constitucional vigente en Puerto Rico. De otra parte, la jueza presidenta y académica numeraria Liliana Fiormata y la entonces jueza asociada Maite Orono Rodríguez concurrieron con el resultado por fundamentos anclados en la dignidad del ser humano. La juez Rodríguez, a su vez, emitió un disenso en solitario en el cual criticó enérgicamente a la mayoría por una vez más abandonar precedentes firmemente establecidos. Luego expuso una tesis histórico-jurídica abarcadora sobre la autonomía y soberanía constitucional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Como bien todos sabemos, Sánchez Valle navegó vía la ruta de certiorari hasta Washington D.C., en donde la sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo Federal. El juez asociado Stephen Breyer, con la anuencia de la jueza asociada Sonia Sotomayor, sin embargo, emitió una opinión disidente en la que en esencia llegó a las mismas conclusiones jurídicas que la juez Rodríguez. La última decisión de estatus que comentaré está actualmente ante la consideración del Tribunal Supremo Federal y me refiero al caso de United States versus Baello Madero, mediante el cual se está cuestionando si el Congreso puede discriminar en contra de los ciudadanos estadounidenses enfermos y pobres que residen en los territorios de Estados Unidos, particularmente en Puerto Rico, y a quienes será denegado ayudas de bienestar bajo el programa del Seguro Social Suplementario. La opinión del primer circuito respondiendo a dicha interrogante en la negativa y escrita por el juez Torruella fue unánime, es decir, no contó con disensos.
Así pues, resolvió que dicho trato discriminatorio violaba la igual protección de las leyes bajo la Constitución Federal. No obstante, quedan interrogantes inconclusas. En 1980, en la decisión de Harris versus Rosario, el juez asociado Thurgood Marshall emitió una opinión disidente potente bajo una situación de hechos análoga a Baello Madero, pero considerando otro programa de bienestar social que tampoco aplicaba a Puerto Rico. En su disenso, el juez Marshall señaló en el 1978 en la decisión de Califano versus Torres que el Tribunal Supremo Federal había dejado sin resolver la pregunta exacta que hoy se está considerando en Baello Madero. Más importante, el juez asociado Marshall denunció y puso a la tela de juicio que existiese una base racional para denegar a los ciudadanos estadounidenses más necesitados dichas ayudas federales. Asimismo, hizo hincapié en que la alegada base racional debería atenderse luego de la erradicación de alegatos completos y con el beneficio de una vista de argumentación oral. Eso no sucedió en Harris ni en Califano, pero sucedió por fin en Baello Madero. Sin las disidentes antes discutidas, la agenda inclusa de la situación política jurídica de Puerto Rico en Estados Unidos pudiese haber pasado desapercibida o hasta olvidada en el imaginario del resto, en la imaginación del resto de la nación estadounidense. Estas voces que incomodan, discordantes y que participan del mercado de las teorías jurídicas, claro, dentro de los parámetros de la independencia judicial y los cánones de ética que rigen, han sido indispensables para atender ciertas complejidades inherentes de esta controversia por medio de una deliberación simultánea y participativa. Han permitido, por medio del campo jurídico, una participación democrática en relación con aquellos asuntos sociales que afectan a los puertorriqueños y ciudadanos de Estados Unidos que residen en la isla. Ahora, procederé a un ejercicio que no ha sido fácil tarea. En sus casi 2 décadas, como juez asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la jueza Anabel Rodríguez emitió sobre 150 opiniones y votos disidentes. Me he dado la tarea de preparar una lista resumida de aquellas que, en mi opinión, ejemplifican su visión sobre el valor de la disidencia. Este comentario lo hago con el caveat de que ella misma, o cualquiera de ustedes aquí presentes, podría compaginar una lista distinta, pues hay mucha tela de donde cortar. Empiezo con uno de sus primeros disensos para el 2007 en el caso de Salvador Santiago versus Torres Padrón. En dicho caso, el Tribunal Supremo se negó a reconocer que la decisión insigne de Figueroa Ferrer versus Gela contemplaba la causal de divorcio por ruptura irreparable y por tanto no le correspondía a los tribunales crearla por jurisprudencia. En su disidente, la juez Rodríguez explicó que el derecho a la intimidad no es uno cerrado y estático, sino que debe verse como el origen de la diversidad humana. Así expresó que la ausencia de esta causal de divorcio era inconstitucional por violar el derecho a la intimidad y que, a la usanza de Dred Scott y Korematsu, escribía una de sus más tristes páginas y les recordó, y cito, que los derechos no son graciosas concesiones sino conquistas de libertad. Cierro cita. 4 años más tarde, el mensaje llegó al Capitolio y se adoptó la causal de divorcio por ruptura irreparable. Resaltó su disenso en solitario en el caso UPR versus Labor de Torres del 2010, en el cual nuestro Tribunal Supremo resolvió que los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico no tienen un derecho constitucional a la huelga, mientras que reconoció una limitada libertad de expresión en el campus universitario. La juez Rodríguez disintió y propuso que el campus universitario fuese catalogado como un foro público tradicional sujeto a un escrutinio judicial más riguroso. Más importante aún, hizo una defensa férrea de su alma mater y sobre la importancia de proteger al primer centro docente de Puerto Rico, el cual catalogó como uno que debe servir para la imaginación de lo posible, haciendo referencia a un escrito del profesor y académico numerario Efraín Rivera Ramos. Menciono además la disidente antes aludida de Pueblo versus Sánchez Valle y la concurrencia disidencia que suscribió la juez en ELA versus Northwestern Select. En el disenso extenso de Sánchez Valle, la juez fue enfática en su crítica de que la opinión mayoritaria llevó a cabo un revisionismo histórico desconcertante y que desmerece el análisis jurídico sosegado y que sus colegas claudicaron ante la función de interpretar, no rehacer a su antojo las pautas judiciales pertinentes. Aunque puedo diferir de esas denuncias, respeto de la entereza y honestidad intelectual con la cual pronuncia estas palabras. De igual forma, en Northwestern Selecta, donde se resolvió que la cláusula de comercio interestatal de la Constitución Federal en su estado durmiente aplica ex propio vigor a Puerto Rico, la juez Rodríguez empleó de forma sagaz una aseveración de lógica para explicar
por qué resultaba innecesario resolver este asunto preciso del caso. Nuevamente, bien puedo no coincidir con su análisis, pero reconozco la singularidad de probar que el razonamiento mayoritario constituyó una falacia de equivocación. Ambas opiniones disidentes, en Sánchez Valle y en Northwestern Selecta, y las múltiples otras que suscribió en materia del hecho electoral y o del funcionamiento interno del propio Tribunal Supremo, demuestran cómo la juez siempre obró según la ciencia y conciencia e hizo de sus disensos la mejor herramienta para defender la institucionalidad, legitimidad y autoridad del Poder Judicial en Puerto Rico. Asimismo, su extraordinaria disidente en el caso de Ex parte AAR contiene una reflexión importantísima sobre las distintas metodologías y filosofías de adjudicación constitucional y su relevancia para el análisis de dichos derechos en Puerto Rico. Como sabemos, por medio de esta decisión, el Tribunal Supremo se negó a validar la adopción de una menor por la pareja femenina de su madre biológica, es decir, por su otra madre de facto. Para apoyar su postura de que procedía la adopción por parte de parejas del mismo sexo, la juez Rodríguez discutió cómo la Constitución de Puerto Rico, contraria a la federal, hace un llamado textual hacia una interpretación originalista, expansiva y de factura más ancha. Específicamente explicó que nuestras cláusulas constitucionales no son prisioneras del tiempo. Por el contrario, tiene que procurarse para preservar el documento que éstas respondan a las necesidades de los tiempos. En los méritos, como bien señaló nuestra nueva académica numeraria, el tiempo le dio la razón y estuvo en el lado correcto de la historia. Su metodología judicial precisa además ejemplifica también su dominio cabal de la historia constitucional de Puerto Rico. En temas de derecho privado hay dos disensos que deseo comentar. En una de sus últimas opiniones disidentes emitida para la sentencia de consejos de titulares del condominio Condesa del Mar versus Martínez en 2019, la juez criticó que la mayoría del tribunal decidió no resolver una controversia bajo la doctrina de academicidad, incluso luego de celebrar una vista oral. Este caso giraba en torno a la expansión a pasos gigantados de los alquileres a corto plazo bajo plataformas como HomeAway y Airbnb en nuestra jurisdicción y la ausencia de legislación o reglamentación de dichos modelos de empresarismo comercial. La juez, sin titubear y con fundamentos sólidos, se ubicó del lado de la prohibición de estos alquileres cuando se trata de condominios de uso exclusivamente residencial porque afectan la tranquilidad, seguridad y sana convivencia de los demás titulares. Esta problemática ha sido recurrente en tiempos recientes, sobre todo en momentos en que la pandemia del COVID-19 nos ha mantenido encerrados por razón de los lockdowns, como mantuvo. Es innegable que estas plataformas han cambiado para bien o para mal como conseguimos el hogar y el derecho propietario. En su opinión, la juez se trazó una de las rutas para transformar el Estado de Derecho vigente en este tema y como hemos comentado, este es precisamente uno de los grandes valores de la disidencia. Solo el tiempo nos dirá si la juez estará nuevamente del lado correcto de la historia. La próxima disidente que comentaré surgió como parte de una certificación interjurisdiccional que hiciese este servidor al Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Watchtower Bible versus municipio de Dorado del 2014. Sin entrar en el debate sobre si las calles de Puerto Rico son públicas o privadas, estimo muy importante la crítica que hizo en torno a que la pregunta enviada por este servidor del Tribunal Supremo adolecía de vaguedad y que no cumpliera con el requisito de que la misma fuese de tal naturaleza que determinara el resultado final del pleito. La juez Rodríguez, de hecho, explicó que la opinión mayoritaria en realidad constituía una opinión consultiva. Quizás a 7 años de la certificación, o tal vez, bueno, ya vamos para 8, corresponde reconocer que el pecado original de su denuncia recaiga sobre mi persona. No obstante, su disenso, tanto en este aspecto procesal como en lo sustantivo, fueron cruciales a la hora de disponer de la controversia constitucional pendiente ante el Foro Federal. Sin lugar a dudas, su disenso comunicativo tuvo un oyente receptivo. Culmino mi reflexión comentando una opinión disidente que la propia juez discute en su discurso. Hablo de la decisión de Pueblo versus Pérez Feliciano, en la que el Tribunal Supremo se enfrentó a una controversia sobre la Ley 54 y la violencia de género en el contexto de una relación afectiva. Al margen de la controversia sustantiva y su posición de que la Ley 54 no tutela la unidad familiar, sino la integridad física y psicológica de la persona víctima, la juez reflexionó en ella sobre el valor de la disidencia.
Estoy seguro que esta opinión disidente inspiró el discurso que hoy pronuncia como nueva académica numeraria. Me veo en la obligación de citar parte de su conclusión tan pertinente sobre este tema. Cito: disentir es una obligación, no veo bien, es una obligación a nuestra función de procurar justicia para todos. Acallar a la disidencia restándole importancia o valor a sus argumentos, o incluso sugiriendo que estos se esbozan para adelantar posturas personales, es una forma de violencia simbólica que no podemos validar. La democracia no es meramente una palabra para ser invocada a conveniencia. La democracia es un compromiso y una promesa que nos exige pronunciarnos en pos de la justicia y equidad. Cierro cita. A través de su admirable trayectoria judicial, la juez Rodríguez dejó plasmada en su opinión disidente, parafraseando al juez presidente Charles Evans Hughes, el llamado a la inteligencia del futuro para que se corrijan los errores del ahora pasado. Por medio de su disenso, la juez logró este acometido, mientras que cumplió íntegramente con su deber al canon 1 de ética judicial, el cual exige que velemos porque nuestras actuaciones responden a normas de conducta que honren la integridad e independencia judicial y que estimulen el respeto y la confianza en la judicatura. La juez Rodríguez ha sido vivo ejemplo de este postulado. Cierro mi contestación con una cita de quien fuese la primera mujer en laborar en el Departamento de Justicia, institución que la juez y yo entendemos que es el mejor bufete de abogados en Puerto Rico, y me refiero a la abogada y escritora Nilita Vientos Gastón. Ciertamente, la licenciada Vientos Gastón abrió la puerta de par en par para que mujeres profesionales del calibre de Anabel Rodríguez pudiesen servir como Procuradora General, segunda mujer en ocupar dicho cargo en propiedad, primera secretaria de Justicia de Puerto Rico en propiedad, y luego se desempeñara como la tercera mujer juez asociada a nuestro Tribunal Supremo. Decía Vientos Gastón, y cito: mi vida se ha regido por 3 principios de tal calidad que los califico virtudes: inconformidad con todo lo que debe mejorarse, disidencia con todo lo que ofenda la dignidad humana y deba cambiarse, entusiasmo sin límites para luchar por los inconformes y los disidentes. Cierro cita. Estas 3 virtudes de vida, sobre todo el disentir con todo aquello que ofenda la dignidad humana y urja cambiarse, describen a la perfección la carrera profesional, judicial y como educadora de la juez Anabel Rodríguez Rodríguez. Enhorabuena, compañera, y bienvenida a la academia. Muchas gracias, numerario Gelpi. Se han concluido los trabajos dispuestos para esta sesión solemne. Se realizan los trabajos. La academia les exhorta a todos a una pausa celebratoria.